Dale. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bueno, hoy tenemos un evento especial, hasta ahora nunca habíamos hecho algo así, lo que llamamos un teatro por streaming. El evento se llama Infancia Basura y tiene que ver con el título de dos piezas audiovisuales que creó Ángel Blanco, que nos acompaña, actor, dramaturgo y director de esta obra, que vamos a ver en dos piezas que tienen aproximadamente 12 minutos. También nos acompaña Silvina Cohen Imach, una amiga de Aralma, que siempre nos acompaña en diferentes eventos de Aralma, académicos, territoriales y estos que son de divulgación. Y hoy nos vamos a dedicar especialmente al abuso padecido, el abuso sexual padecido en la infancia. Y nos acompaña también la diputada Lorena Madsen, a quien estamos acompañando para que se pueda ver su proyecto de imprescriptibilidad del abuso y la explotación sexual padecido en la infancia. Cuento unos minutos esto que me parece importante y después lo vamos a retomar a lo largo de la charla. Y voy a pasar a saludar a los invitados e invitadas. En febrero de este año, desde Aralma, convocamos a diferentes organizaciones y conformamos un movimiento que se llama Derecho al Tiempo Argentina, porque la iniciativa comenzó en Chile, donde sí se sancionó la ley de imprescriptibilidad del abuso y la explotación sexual. A partir de ahí, bueno, con un grupo de organizaciones que después voy a nombrar y de profesionales, activistas y sobrevivientes, conformamos este movimiento y empezamos a elegir qué proyecto nos parecía importante apoyar para que esto sea ley. Y así conocimos a Lorena, a quien vamos a apoyar hasta que se trate su proyecto y sea ley. En relación al evento de hoy, vamos a empezar primero a ver la primera pieza. Les doy la bienvenida a todos, Ángel, Lorena, Silvina, gracias a todos por acompañarnos en este nuevo evento de Aralma y también de Derecho al Tiempo, Argentina. Digo que ahora estamos reunidos en esta causa. Ángel, ¿cómo estás? Te saludo a vos primero. Hola Sonia, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Gracias por invitarme. Para mí es muy importante mostrar desde el arte el abuso sexual en la infancia, así que me encanta estar acá presente también con el proyecto de ley que tiene Lorena. Me parece que junto con las piezas audiovisuales suman mucho y está bueno porque somos más voces las que logramos hablar, ¿no? Así Sí. que está muy bueno este evento. Gracias por invitarme. No, gracias por venir y acercarnos el material que fue muy importante para nosotros. Gracias Silvina por estar acá desde Tucumán, vamos a decir. Sí, tucumana soy y estoy acá en Tucumán. Muchas gracias a vos, Sonia, por invitarme y siempre hacerme participar de estos encuentros. Y en esta oportunidad especialmente vamos a trabajar con estos cortos biográficos, autobiográficos, o por lo menos que están basados en hechos reales. La verdad que me parece como una oportunidad para volver a pensar y plantear esto de la imprescriptibilidad que creo que es tan importante en este tema, ¿no? Me parece fantástico poder hablar de eso, poder ponerlo en palabras y sobre todo escuchar las voces que siempre han sido silenciadas. Tal cual, tal cual. No, gracias Lorena por estar, te doy la bienvenida. Muchas gracias a vos, para mí realmente es un placer y agradecida del compromiso y de que sumemos voces. Yo digo que somos cada uno un eslabón de una cadena y que entre todos podemos combatir este flagelo y esta deuda que tiene el Estado de dejar impune muchos de estos delitos en razón del tiempo
y la verdad que esa injusticia tiene que ser saldada y por eso estamos trabajando y estamos todos conformando esta gran cadena que yo creo que va a llegar al éxito. Muchísimas gracias por tu compromiso, Sonia, y para mí es realmente un honor estar acá. No, gracias a vos, gracias por estar ahí. Bueno, Ángel, ¿querés transmitir vos el primer corto? Dale, para ¿lo transmitimos directamente? Sí, 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 compartís la pantalla y lo transmitimos. Perfecto, ahí vamos. Que lo disfruten. Gracias. Perdón, detenelo un segundo. ¿Sabés qué? Lo detengo un segundo, les pido disculpas a todos, pero nos dice Facebook, tenemos problemas para reproducir este video. ¿Sabemos por qué asunto? Puede ser una cuestión de, claro, son tus derechos, pero a veces hay unas cuestiones de derecho de autor, pero yo he transmitido... A ver, probemos de nuevo. Dale. A veces tiene que ver con eso. Probemos de nuevo. Fíjate de compartir el sonido de la computadora, porque quizás también sea eso, porque se escucha desde el sonido de tu computadora. ¿Cómo era tu mamá en tu infancia? Con vos. ¿Te acordás cómo era? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de ella? No me acuerdo. ¿Te hacen sentir como si fueras la culpable? Sí. ¿Se lo contaste a tu mamá? No. A veces no le decía. Y cuando le decías, ¿qué te decía tu mamá? No me decía nada. ¿Le llamaba la atención a él?
sí le llamaba la atención. ¿Cuántos años tenías en esa época? Aproximadamente, ¿cuántos años tenías? Como... como 15 así. Cuando quedaste embarazada, ¿fue porque él abusó de vos? Cuando tuve el primero, sí. ¿Y el segundo? El segundo también. Ahora sos mamá. ¿Qué pasaría si a tu hija le pasara algo como lo que te pasó a vos? Yo lo hubiera denunciado. Hacer algo, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente mi mamá no hizo nada. Cuando yo quedé embarazada de mi padrastro, ella me dijo: yo puedo perdonar que tengas un hijo con él, pero dos no lo perdono. Pero, sin embargo, todas las personas que vivían alrededor de mi casa vinieron y le hicieron lío al hombre. Incluso el hombre se escondió. Y después, bueno, después mi mamá no quería que él se vaya por lo que había hecho. Decía: ¿quién nos va a mantener? Como en ese tiempo el señor trabajaba. Mi mamá también, pero ella tenía una hija con él y decía: ¿quién nos va a ayudar? Y todo eso. Ya después, al final, al señor no se le hizo nada. Y ahí quedó. Hasta ahora. ¿En algún momento él te dijo, vámonos de acá, juntos? Sí, me dijo así: vámonos a la sierra, me dijo. ¿Qué sentís por tu mamá? A veces bronca, así, rencor, porque ella prácticamente cree más en él que en mí. Como él le contó las cosas, cómo pasó todo. ¿Qué le contó él?
cosas que le contó fue que todo lo que pasó fue con mi consentimiento. ¿Vos le dijiste, mamá, esta relación nunca fue consentida? Sí, pero ella no me cree a mí. Le cree más al Señor. ¿Y por qué no lo denunciaste? Bueno, porque tenía mucho miedo. Algunas personas me decían que lo denuncie. Y también porque tenía su otra hija con mi mamá y eso me daba pena. ¿Qué era lo que hubieses querido que haga tu mamá? Que vaya a hacer la denuncia y que el Señor se vaya. Pero ella nunca quiso que él se vaya. Nunca. ¿Tu casa cómo era? ¿Era así como esta? ¿Cuántos espacios había? ¿Dormías en un cuarto y él dormía en otro con tu mamá? Ella no decía nada porque no quería que él se vaya. Ella estaba ahí siempre. Sabía.
Bueno, muchas gracias, Ángel. Muy fuerte el testimonio, te felicito. ¿Querés contarnos, antes que nosotras nos pongamos a opinar, cómo fue este recorrido que te hizo hacer este material y contarles a todas las personas que están escuchando? Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo venía trabajando con varios escritos que tenía para hacerlo en teatro, hacer un unipersonal. Yo sufrí abuso cuando era chico, desde los 6 años hasta los 16 años, y bueno, digamos que el teatro fue sanador para mí. Encontré ahí un espacio donde hablar, donde expresarme, donde poder contar lo que me pasaba y donde poder encontrarme con gente que quizás le pasaban cosas similares, también sufrieron abusos, amigos, compañeros, y empecé a notar que, wow, no era el único al que le pasaban estas cosas. Bueno, tardé mucho tiempo en hablar con mi familia. El primero que lo sabía fue uno de mis hermanos, pero mi familia entera se enteró recién a mis 30 años, yo tengo 36. Bueno, surgió a partir de eso, es algo muy personal que a mí me toca de cerca, primero por lo que me pasó a mí, después porque también la misma persona abusó de parte de mi familia, sobrinas, sobrinos. Bueno, como te decía, el arte sanador, empecé a escribir, empecé a sanar por ese lado, y el año pasado nos agarró la pandemia, y dije, bueno, ¿qué hago con todo esto? Empecé a ver, siempre estoy en contacto con gente que fue abusada, gente que le muestro los proyectos y me trata de ayudar, me aprueba o no me aprueba. Empecé a recibir más gente que se contactaba conmigo que sufrieron lo mismo. Entonces dije, bueno, estamos en pandemia, estamos encerrados, esto sigue pasando, sigue siendo un tema tabú, porque la verdad que sigue siendo un tema tabú, cuesta hablarlo, a mí me costó, a mí me cuesta todavía. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacerlo a modo audiovisual? Yo lo armé desde mi casa, empecé a agarrar todos los escritos que tenía, recuerdos, testimonios que me habían contado junto con lo mío. Yo siempre digo que todos los testimonios tienen algo similar, ¿no? Nos cuesta mucho hablar, nos callan durante mucho tiempo, sea el resultado que sea, no sé, yo hoy lo puedo contar, hoy lo puedo hablar, hoy soy resiliente, hoy puedo hacer desde el arte, transmitir un mensaje, pero sé que hay mucha gente que no lo puede hacer y mucha gente que no lo puede hacer y que se va de esta vida sin poder contarlo. Y la verdad que esto nos dificulta mucho, lo digo porque me pasó, nos dificulta en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra manera de comunicarnos. Entonces, bueno, agarré todo lo que me sucedió en la vida, más los testimonios de gente que me encontré en mi vida, y dije, bueno, es el momento de hacerlo. Y el año pasado estaba encerrado en mi casa y dije, bueno, hagamos arte, que es lo que yo sé hacer, y surgió estos dos testimonios. Este fue el primero de los testimonios, quería que sea una mujer, el otro testimonio que vamos a ver en un ratito es de un hombre, pero quería que sea un hombre y una mujer porque me parece que los dos géneros sufrimos de la misma manera. Por ahí siempre yo me encontraba con que se hacía mucho hincapié en la mujer, y no sé si era porque yo no lo podía hablar o por qué motivo, pero dije, también voy a hacer un testimonio de un hombre, porque hay muchos hombres que no se animan a hablar, hay muchos hombres que les da vergüenza, y dije, bueno, ¿por qué no a través del arte? Así que bueno, surgió estos dos testimonios. Bueno, lo llamé Infancia Basura porque yo en mi infancia la pasé muy mal. Creo que toda la gente que sufre abuso sexual la pasa tremendamente mal. Y nos sentimos un poco una basura, primero porque nos boicoteamos nosotros, porque nos arruinan la cabeza. ¿Qué más? Bueno, así surgió. No, surgió. Vamos charlando, no, está bien, Ángel. Básicamente, no, está muy bien. Siempre sí, trato de sí. en todos los trabajos que encaro, de que tenga una carga social, ¿no? Y que deje un mensaje. Me parece que el arte tiene que comunicar. Sí, y lo está dejando. Somos comunicadores, y bueno, y ahí.
el proyecto está girando, ¿no? Ahora está acá y tuvo muy, muy buena repercusión, muy buena crítica de la prensa, y me gusta, porque es una manera de visibilizar este tema. Sí, quería contar, primero decirte esto, es estremecedor y bueno, por lo menos Silvina y yo que trabajamos hace muchísimos años, más de los que uno a veces se quiere confesar, en clínica del abuso y el maltrato, siempre son estremecedores, pensaba, ¿no? Los relatos, pero bueno, verlo hecho arte, la verdad es que también, digo, tiene un plus. Y lo lográs, me parece que por la autenticidad que tienen los relatos, la forma en que decidiste narrarlo, lográs que sea estremecedor y digo, una temática que cuesta muchísimo divulgar. Yo lo cuento siempre donde estoy, ¿no? Como recién hacíamos un chiste con Silvina, que bueno, académicamente es bastante fácil enseñar esto, ¿no? Uno está además súper preparado para esto, pero divulgarlo para público general, para gente que quizás no está como preparada con una escucha empática en relación a los niños, es más difícil. Perdóname que te corte. Sí. Quiero decir algo hablando de esto, de divulgar. Yo el año pasado me encontré divulgando esto en la prensa, me encontré con que había gente que seguía haciendo silencio. No sé por qué motivo, claro, pero me lo demostraron porque este trabajo no me contestaron, no lo aceptaron, y otros trabajos sí. Entonces digo, todavía cuesta que lo acepten, no sé por qué motivo, porque sigue pasando. Cuesta muchísimo, ahora vamos. Sí, ahora Silvina, dale. Vamos a contar un poco por qué cuesta también. Eso, me parece como interesante esta pregunta. Bueno, primero quiero felicitarte, Ángel, es un trabajo maravilloso, en el sentido que pones de manera artística este drama, porque es un drama, pero a la vez la música que elegiste es hermosa, ¿no? Te da una paz, o sea, me parece que es la paz que vos encontraste ahora a través del arte, ¿no? Es esa mezcla. Hablando de la música, yo elegí música medieval, porque me parece que es un tema que viene de hace mucho tiempo, como la música medieval, y está mezclado con música de terror, cuando estos testimonios hablan, con esas pausas, porque creo que se vive un gran terror durante toda la vida. Entonces la música también está bueno que hiciste hincapié en eso. Está pensado así. Tal cual, y me parece esto, bueno, esta pregunta que vos dejás, como nos dejás picando, ¿por qué la gente a veces prefiere silenciar? ¿No? Que es lo que también hace la madre en tu obra. Estas madres que silencian, nosotros les llamamos como dobles ciegos, ¿no? No ven que no ven y como que no pueden reconocer esa ceguera que tienen, ¿no? Esa cosa es como prefieren pensar que no existió, pero estoy casi segura que tiene que ver con esto del abuso sexual, destapa lo que es un tabú, ¿no? Lo que nunca debió permitirse, se permite, se naturaliza dentro de 4 paredes. Entonces el que escucha eso prefiere negar y decir no existe, es mentira, es una fabulación del niño, ¿no? Pero es simplemente una defensa, una terrible defensa, porque es lo que yo diría, junto con la amenaza del abusador, el secreto, mantenerlo en secreto, mantenerlo oculto, mantenerlo en silencio, es lo que permite que este drama siga existiendo, ¿no? Entonces me parece que, por eso me parece fantástico que podamos hablar de estas cosas, me parece un espacio como sanador para todos, como sociedad y personalmente, poder hablar de esto y poder ponerlo blanco sobre negro, ¿no? Que estas cosas ocurren, y como cuando vos planteabas esto de que lo empezaste a contar, encontraste mucha gente que había pasado lo mismo, ¿no? Y que también lo había silenciado, ¿sí? Esto por ahí para tomarlo, Sonia y Lorena, también para pensarlo en relación a la ley, ¿no? Esta cuestión del ocultamiento y del silencio, que es algo personal, el que lo sufre lo calla, lo silencia. Y el tiempo, ¿no? El tiempo que le lleva a la víctima, en este caso hablamos de sobrevivientes, ¿no? Porque digo, hacemos esa diferenciación, hay víctimas y hay personas que pueden sobrevivir a esto, y el tiempo que lleva primero el develamiento, ¿no? Primero darse cuenta cuando uno es niño,
que te está pasando una barbaridad como esa, digo, que sos víctima de un crimen sexual, el crimen más silenciado de la historia de la humanidad, ¿no? Primero, bueno, darte cuenta de eso, después de velárselo a alguien, ¿no? Alguien que pueda escuchar, que puede ser la madre, el padre, digo, quien sea, porque entiendo que se carguen las tintas, y siempre se han cargado mucho las tintas sobre las mamás que no escuchan, pero a veces esas mamás también están en una situación de grave vulneración, de violencia, entonces digo, entran en ese marasmo, como decía Speed, ¿no? En un marasmo que son ambos víctimas, ¿no? Después en el otro caso quizás podemos verlo un poquito mejor en lo otro que preparó Ángel. Pero quería decir también, ¿no? Ya te paso la palabra, Lorena, acerca, digamos, de lo invisible a la sociedad. Digo, hay una narrativa. Ayer leía una nota de un caso, digamos, en España, donde, bueno, un padre había abusado de su niño, de su hijo, durante largos años, y lo habían condenado a 3 años de cárcel, digamos, ¿no? De prisión efectiva. Entonces todo este pueblo, todo un pueblo, que no me acuerdo el nombre, había salido a pedir que, bueno, les parecía una condena muy grave porque él era una buena persona y un gran trabajador. Yo me enojo, pero me enojo tanto que a veces parece que voy ardiendo por el mundo con estos temas, porque claro, para mí es una brutalidad, pero pensaba, bueno, yo lo que vivo como una brutalidad, porque lo sé, por las víctimas, por los sobrevivientes, no lo es así para todo el mundo. La gente naturaliza la forma en que se trata a los niños, ¿no? Esta forma objetal, que en este caso es para gozarlos sexualmente, digo, y hay que decirlo con todas las palabras. Y así como Ángel, te chocabas con periodistas que a lo mejor no quieren publicar o no les interesa el tema o miran para otro lado, muchos y muchas son víctimas o han sido víctimas de abuso sexual, y es muy difícil aparte enfrentarse a eso, y además enfrentarse a una sociedad que trata de callar. Otra línea que quiero decir, no quiero olvidar que es algo que yo he aprendido hace muy poco tiempo, la infancia trans. Digo, para no ponerlo en binario, y vamos a ver un caso de una mujer y un caso de un varón. Está bien. Pero es muy importante, digo, porque la infancia trans vive graves vulneraciones de derechos, además de que a muchos chiques, cuando los echan de las casas, cuando ellos empiezan a revelar su identidad de género y terminan siendo explotados sexualmente. Digo que esto también tiene que ver con la ley de Lorena. Así que digo, para no ponerlo en binario, porque estamos tratando de trabajar todas las cuestiones en género, hoy no vamos a ver un caso así, pero bueno, a lo mejor le damos una idea a Ángel para también hacer una próxima pieza. Lorena, te doy la palabra. No, simplemente quería apreciar lo que acabamos de ver, felicitarlo a Ángel y decir cómo sintéticamente pudo transmitir, creo yo, y muy claramente algunas cosas, ¿no? Que son características del abuso. Y ese final pintándose los labios como tengo que continuar, tengo que seguir, ¿no? Una cosa de, bueno, a pesar de todo esto que viví, sigo, esa sensación cuando se pintan los labios, y después la complicidad, ¿no? La complicidad de encontrar en el afuera mucho más cabida que dentro del seno familiar, justamente porque es uno de los delitos que mayormente se da en el seno familiar, por eso es uno de los delitos con menos justicia, menos denunciados, con menos causas judiciales y con a veces justicias injustas, como lo que vos decías recién de España, pero hace pocos días salían noticias también acá en el país, en Santa Fe creo, que si no me equivoco, un caso, y después creo que otro en Córdoba o en Salta, no recuerdo bien la provincia, pero donde por haber usado preservativo para el abuso, para la violación, era un atenuante en la pena. Y después esto, si está bien visto socialmente, lo que haga dentro de su casa como que está bien, si para la sociedad es buena persona. Entonces me parece que lo que acabamos de ver sintetiza muchas cosas, y creo que va a ser muy útil, y te agradezco la pieza, el trabajo, Ángel, porque más allá de tu propia experiencia, ¿cuántas personas de las que están mirando en este momento este debate, esta charla, se sienten identificadas y toman valor en virtud de eso? Porque también es cierto que culturalmente el abuso se había naturalizado. Hace poco tiempo empezamos a hablar, antes era lógico que el abuelo te toque y te acaricie, y que hayan situaciones
de ya manoseo, pero era como lógico, era una expresión de cariño. Por eso la culpabilidad del niño o niña ante una situación de abuso era muy difícil de transmitir, de contarle a alguien, que el abuelo, que el papá, que la mamá también, ¿no? Que el tío, ¿cómo? El tío bueno, el que quizás compra los... bueno, digo, nada, me parece que muy sintéticamente supiste captar muchísimas de las características que tienen que ver con este delito tan aberrante. Así que bueno, felicitaciones y de verdad, ojalá que lo podamos difundir muchísimo este material porque me parece que es muy útil, muy importante. Gracias. Bueno, ¿qué les parece si vemos la segunda pieza? Bueno. ¿Estás, Ángel, para transmitir? Estamos listos. ¿Por qué le hiciste eso a tu papá? ¿Qué sentís por él para llegar al extremo de hacerle eso? No me dejaba hacer nada. ¿Eso hacía que vos le pegaras a él y que te vayas de tu casa? Sí. ¿Cómo reaccionó él cuando vos te fuiste? No se daba cuenta a veces. Y cuando se daba cuenta, ¿qué te decía? Solo me pegaba. No me decía nada. ¿Tu mamá le llamaba la atención a él? Ella se murió cuando yo era chico. ¿Cuántos años tenías cuando lo enfrentaste por primera vez? 12 años. ¿Y fue porque él te levantó la mano? Por otras cosas también. ¿Y qué eran esas otras cosas? Nada.
veces me tocaba y decía que no diga nada. Cuando tu mamá estaba viva, ¿ya pasaban esas cosas? Ella no le decía nada a él porque ya se ponía a gritar y me arrancaba los pelos. Yo le decía: mamá, ayúdame, mirá lo que me está haciendo. Había momentos que me sangraba todo y ella se asustaba, pero no le decía nada. Un día que estábamos solos le dije: mamá, él me está haciendo esto y me obliga a que lo toque. Ella me dijo: que sea la última vez que inventás estas cosas. Gracias a él vos tenés un plato de comida todos los días. No le conté más nada porque ella no me creía. ¿En algún momento él te dijo que no cuentes nada? No digas nada, me dijo. Gracias a mí tenés esta casa. ¿Qué sentís por tu papá? Me dan ganas de matarlo. Porque no deja de molestarme. ¿Él te busca? Desde que murió mamá, fui y vine varias veces. Hace un mes que no lo veía. ¿Pudiste contarle a alguien más tu situación? Me da miedo. La familia no me cree y lo defiende. ¿Qué hubieses querido que haga tu mamá?
vayamos de la casa. Que se pudre en la cárcel. Que lo enfrente. Que me salve. Ella era buena. Y sabía todo. Él la mató. Bueno, Bueno. ahí está. Muchas gracias, Ángel. También estremecedor. Algo de lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando las mamás también son parte de la violencia sufrida en casa, ¿no? Y esta mamá termina en un feminicidio. Pensaba que este caso a lo mejor nos permite, Silvina y Lorena, hablar de las secuelas. Exacto. Había algunos temas, me parecía interesante, bueno, se vuelve a repetir la cuestión de la madre, el lugar de la madre y el silenciamiento de la madre, que aparecen ora como cómplice, ora como víctimas, también sobrevivientes ellas, cuando son sobrevivientes, no como en este caso, desgraciadamente, que termina también siendo víctima de la violencia de este hombre, ¿no? Pero me parece que es importante que como que analicemos el tema de la madre, de aquella que debió cumplir como esa función materna de cobijar, ahijar, darle el lugar subjetivo, que muchas veces no, por cuestiones, me parece, hasta que la superan a ella como mujer pensante, es como que está tan movida por la vulnerabilidad en la que se encuentra, por la dependencia emocional de la pareja, o de la nueva pareja, sea del marido, o la segunda o tercera unión, pero me parece que hay como una gran dependencia ahí de esa figura masculina, que por eso deja de creerle, no es que no lo quiere a su hijo, ¿no? Me parece que ese no es el tema, sino que cómo pone como prioritario esta cuestión de, bueno, que no se vaya porque si no, no podemos comer, ¿no? El plato de comida estaba cubierto con a través de este hombre.
que me parece terrible, y por eso me parece bueno todo este movimiento de empoderar a las mujeres. Y hoy hablaba en la clase, yo en la facultad, la importancia de las mujeres solas que bancan un hogar, y aunque no fueran solas, pero sí empoderarlas para poder tomar decisiones, digamos, que tengan que ver con la salud y la salud mental de ella y de sus hijos, ¿no? De poder preservar ahí la salud. Eso por un lado. El tema de la madre me parece que es un tema como a trabajarlo, a hablar con las madres, porque también muchas veces son como acusadas, cuando son denunciantes las mamás, son acusadas de este famoso SAP, ¿no? Este famoso síndrome de alienación parental, que es que no, que la madre le ha llenado la cabeza en contra del padre. Viene todo ese movimiento también espantoso, y a través de un nombre puesto, este famoso SAP. Sí, que vamos a decir que es falso, que no existe tal síndrome, que es utilizado por los pedófilos, pederastas, para poder salvarse, digamos, de los juicios. Exacto, claro. Sí, para salvarse. Y entonces a las madres protectoras se las llama locas cuando denuncian esto, entonces se las trata como locas, como se ha tratado a las mujeres que luchan siempre. Entonces, ¿no? Claro, eso me parece como importante, porque por ahí se le pide a la madre que denuncie, y cuando aparecen como denunciantes, le dicen, no, es una loca, que le llenó la cabeza contra el padre. Le llenó la cabeza. Lo único que está queriendo es un poco de plata, ¿no? Cómo minimiza cuando la madre realmente se anima a denunciar. Y por otro lado también, junto con el SAP, me parecía interesante las y los profesionales de psicólogos que trabajamos en este tema, cómo también somos denunciados muchas veces cuando queremos poner en palabra los dichos de estos niños, cuando visibilizamos la cuestión del abuso, vienen denuncias contra nosotros, ¿no? Esto también me quedé un poco pensando el porqué del silenciamiento. O sea, cómo este backlash o este contramovimiento, que en un primer momento es un movimiento en defensa de los derechos de los niños, y luego viene esta segunda ola, que es ese contramovimiento en contra de los que trabajamos en este tema, ¿no? Que somos continuamente denunciados. En relación a eso también hay que contar, porque los psicólogos nunca contamos, estamos tan acostumbrados además a estar como para adentro, ¿no? Como que tenemos una actividad que tiene que ver con el secreto profesional, con el resguardo de confidencialidades, que claro, hace años que la venimos pasando muy mal con esto, lo que contaba Silvina, esta contraofensiva. A nosotros nos pasó en Aralma, un pederasta nos hizo un juicio a una psicóloga que trabajaba en Aralma, yo era la supervisora, digamos, clínica del caso, era un padre que había abusado de sus 2 hijos. Lo descubrimos con bastante facilidad, digo, los niños siempre hablan, que esto también hay que decirlo, los niños siempre hablan con síntomas, con dibujos, con juegos, lo dicen en palabras, los dicen desde bebés, digo, los chicos siempre hablan, siempre cuentan acerca de su abuso, y uno tiene que estar muy preparado. Por esto, estas acciones que llevamos adelante son para que la gente pueda estar alerta y escuchar y ver donde hay algo extraño. Pero en aquel momento, que fue hace muchos años, la verdad es que nos lastimó muchísimo. La psicóloga dejó de atender al poco tiempo, atender directamente, digo, no solo casos de abuso, sino al poco tiempo dejó la clínica, digo, porque es rudo, y a mí me lastimó severamente el corazón, digo, tuve un problema coronario mucho tiempo, todavía lo tengo, no es tan grave, pero sí tiene, y ahora en este momento hay toda una contraofensiva, digamos, de organizaciones de estos pederastas que son defendidos por... Yo también lo sufrí, ¿no? Sí. Exacto, a mí también me hicieron un juicio por desgraciadamente cuando son absueltos, porque también tenemos que decir que muchas de estas causas, la gran mayoría probatoria, claro. Exacto. Entonces es absuelto, entonces luego de que es absuelto viene la contraofensiva contra nosotras, diciendo de que bueno, son todas mentiras y todas, y lo viví en carne propia, ¿no? Digamos, tuve que dar cuenta, hasta tuve que llevar las pruebas, digamos, los dibujos que había hecho la nena, y los dichos, por suerte yo tomo nota de todo lo que dice y tal cual, en un cuaderno que es como correlativo, o sea que es imposible de inventar, para que tomen en cuenta, digamos, de dónde uno planteaba eso que decía, ¿no? Me parece tal cual.
Sí, Lorena, sí, por favor. La verdad que en este caso puntual, en esta segunda obra, lo que noto, varias cosas también que suman. Una, primero, que los varones también sufren abuso, ¿no? Porque está también como, parece prácticamente desnaturalizado de que un chico, incluso como decías vos también, Sonia, estamos hablando en términos binarios, pero como que si fuera solamente las nenas, ¿no? Y desconociendo quizás el resto de los géneros. La otra cosa que vuelvo a destacar es cómo al final esa risa forzada, el voy a seguir para adelante, roto, pero lo mismo sigo, y lo que decían un poco ustedes, cómo el Estado le da muchas herramientas a la defensa del abusador, a la defensa de quien cometió el delito, digamos, en este caso ustedes sufren eso como profesionales, pero la víctima también es revictimizada por propias herramientas que el Estado le brinda a quien comete este tipo de delito. Y quiero sumar, me parece también importante, nosotros presentamos en el año 2019, me lo anoté acá, bueno, no estaba segura si 2019 o 2018, con el diputado Gustavo Mena, una modificación a la ley 26.994 que tiene que ver con poder, en este caso, hablan del papá, en el anterior relato era el padrastro, en este es el papá, ¿no? Papá, lo que implica también eso es como más doloroso, la herida mucho más profunda, el silencio todavía más ensordecedor, porque se trata de tu papá, ¿no? Y además el padre tiene, perdón que te corte, además el padre tiene una imagen de autoridad, ¿no? Como sí, es el que también la casa, y cumple una función. este techo lo tenés gracias a él. Cuánto de culpabilidad se le suma por ser el padre biológico. Bueno, y en este proyecto nosotros lo que proponíamos en la modificación es que hay casos de abuso donde después tenés que seguir llevando el apellido de esa persona, ¿no? Llevas el apellido, te llamás posiblemente en una fila, en el turno de un médico, Pérez. Bueno, venga el señor Pérez y después te llaman a vos, señor Pérez, y entonces cargas también como constantemente con el recuerdo y con, digamos, revictimizar. ¿Y ese proyecto fue tratado, Lorena? No, tampoco. Ah, bueno, tenemos que también por eso. Después te paso el expediente, pero claro, me parece importante porque ¿cuáles son las herramientas? Digamos, el proyecto de imprescriptibilidad y este proyecto en particular son herramientas que buscamos que sanen, que curen, que traigan justicia, exacto, que quiten impunidad, ¿no? Sí, y que también le den herramientas a los profesionales intervinientes. En el caso de lo que ustedes estaban contando recién, yo no quiero dejarlo pasar como una anécdota más, sino que es muy importante, porque eso también lleva a quién se involucra y a quién no. Esta profesional que renunció a la clínica y no volvió a tratar, es una pérdida para nosotros, para nuestra lucha, para las víctimas. Terrible. Saber quién te escucha, sí, ¿no? ¿Quién se pone la camiseta de lo que te pasó para defenderte, para defenderlos, para cuidarlos y para hacer una sociedad más equitativa e igualitaria, ¿no? Quería destacar eso, porque me parece que entre los dos hacen razón. Sí, y creo que es absolutamente, como, a ver, el nombre del padre es como que te ubica en una afiliación, y el hecho de que puedas replantear ese apellido, como empezar a pensarlo después del abuso, creo que es fundamental. Es como esto que yo digo, es volverle a dar un lugar, otro lugar de hijo, un lugar distinto, ¿no? Me parece interesantísimo, interesante. Yo también quería sí, en relación a esto de Lorena, que ella lo planteó tanto con el labio cuando se pinta de colorado, como cuando aparece con el pelo de amor. Sí. Hay una frase de Isaac Asimov que dice, hay que saber que en la vida continúa, no como en el ajedrez, que termina con el jaque mate, dice, la vida continúa después del jaque mate también, ¿no? Como, a pesar de esto que roto también se camina, ¿no? Y se puede caminar. Totalmente, y haciendo también haciendo hincapié en esto que notaron al final de los dos testimonios, la idea era eso, ¿no? Contar de que cuando uno habla, por más que no tenga el apoyo de quienes quieren, cuando uno se lo dice a alguna persona, es un alivio. Entonces, quise mostrar eso también, ¿no? En los testimonios, como una sonrisa de alivio, un estar más liviano, ¿no? Sí, 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 sí.
Hay un autor japonés de la Segunda Guerra Mundial, él habla de la máscara de oxígeno, ¿no? Como que para seguir vivo, bueno, él lo plantea después de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión de la importancia él dice así: para el hombre tal como es, encontrar el universo con rostro descubierto es morir. Para encontrar el universo y seguir vivo, tiene que ponerse una máscara de oxígeno. Obviamente la máscara de oxígeno ahora nos trae como otras connotaciones en este momento que estamos atravesando nosotros, pero creo que cada uno, sobre todo los que sufrieron el abuso, se ponen como diferentes máscaras de oxígeno, ¿no? Para poder sobrevivir, porque como vos decías, son sobrevivientes, realmente son sobrevivientes, ¿no? Y queda como muy clarito, ¿no? Sí, y queda muy clarito en esto disruptivo, que cuando él le pregunta qué sentís por tu papá, el entrevistador le pregunta qué sentís por tu papá, hay ese ruido disruptivo, ensordecedor, eso sí que es terrible, es como que uno no ve las horas que pasa ese ruido, pero porque es lo traumático mismo, es esa herida. Totalmente. Claro, es esa herida, es profunda, que conmueve, ¿no? Sí. Y el doble daño, ¿no? También el doble daño cuando le pregunta, cuando él dice sobre su mamá, él la mató, digamos, no solamente abusó de mí, él mató a mi mamá, digamos, también esa orfandad en todo sentido, ¿no? Y por eso, esto que vos decís, son sobrevivientes. Hay que reponerse a una muerte en vida prácticamente y salir adelante y pintarte los labios, hacer esa sonrisa y con esa liviandad de poder contar la verdad. Tal cual. El otro día que lo contaba yo en un posteo sobre una serie que se llama Inolvidable. En una de las temporadas trata casos de abuso sexual padecido en la infancia, que vamos a aclarar eso, ¿por qué no decimos infantil? Esto nos enseñó Eva Giberti, ¿no? Eva Giberti nos enseñó, no se dice infantil porque se infantilizaría el sujeto pedófilo pederasta, digamos, ¿no? No hay un abuso que sea infantil, es un abuso sexual padecido en la infancia, ¿no? Esto es importante, pero en relación a la serie les quería comentar que hacen un fuerte hincapié en adultos sobrevivientes y la furia. Digo, que es algo que teóricamente en realidad nosotros conocemos como una de las secuelas importantes, pero no es algo que quizás en la divulgación estemos contando tanto, ¿no? Nosotros recibimos a las pacientes enfurecidos. Una vez digo que pueden develar qué les ha pasado, además de la tristeza que acompaña a estos casos, que siempre es muy, muy grave y muy intensa, la furia es asesina, digamos, ¿sí? Yo traía una frase de Confucio que era, bueno, cuando no hay justicia, Confucio dice, bueno, si vas a vengarte, cava 2 tumbas, porque en realidad la venganza nunca sirve para nada. Uno puede tener esa sed de venganza, pero sobre todo cuando no hay justicia. Digo, si hubiese justicia, si pudiésemos, los psicólogos diagnosticar y llevar adelante todo el procedimiento que hay que llevar adelante para probar quién fue un criminal con un niño, si el niño puede contar, si lo pueden escuchar en el colegio, en el comedor, la maestra. Digo, si los diputados trabajaran en pro de sacar la imprescriptibilidad que tanto necesitamos, tanto para la explotación, porque también tenemos que decir que hay niños que son explotados sexualmente en Argentina, digo, no solo en toda Latinoamérica, en el mundo, en Argentina. Digo, hay niños que digo, claro, que se los prostituye, y desde muy tempranamente se los vende a veces por un guiso, por necesidades extremas, y a veces, pues digo, solamente por comercio, porque el cuerpo de los niños es objeto de consumo del mundo de los adultos. Y esto, digo, hay que subrayarlo porque con la ley... En Río Negro, Sonia, hace unos años, hubo un caso que se llamó Boquitas Pintadas, justamente, y que tenía que ver con los CAIM, los lugares donde están los chicos sin familia, digamos, huérfanos, y bueno, se los sacaba del hogar para llevarlo a lugares donde eran abusados, ¿no? Sí. Digamos, ya imagínate chicos que ya no tienen lazos parentales que los defiendan, aún más grave todavía con el Estado que te tiene que cuidar, porque en este caso focalizamos en la mamá.
pero dónde Sí. estamos el resto de la sociedad, Tal y cual. dónde está el Estado también en la cuestión de la protección para que no pasen estas cosas, y ni pensemos, Sonia, a mí me vuelve loca todos los días de esto de la pandemia, del encierro, Terrible. de lo que están viviendo, conviviendo con sus victimarios, ¿no? Claro, sigue Terrible. pasando ahora. Hoy escuchábamos, Ángel, ¿te acordás que recién lo comentábamos antes que entres vos, Lorena? Hoy salió un caso de una monja que abusaba dentro de un hogar convivencial de los chicos privados de cuidados parentales, por lo menos de una niña que denunció, digamos, ¿no? Bueno, ahora la monja estaba declarando, por suerte está detenida, y se había hecho lo que se hace en los abusos eclesiásticos, que también hay que nombrarlos, también para hablar un poco de los varones, que vos lo traías, Ángel, y Lorena lo remarcabas. En los últimos años, pero muy poquitos años, empezaron los varones a hablar, y sobre todo hay una cantidad enorme de varones que han sido víctimas de abuso sexual dentro de ámbitos eclesiásticos, ¿no? Exacto. Y esto también hay que decirlo, bueno, y este caso era una monja dentro de un hogar, pero también la misma operatoria, ¿no? Que fue el traslado, la trasladaron de un hogar a otro, como se hizo con todos los curas pedófilos, se hace. La protección de la institución. Tal cual. Hace pocos días también, quien bautizó a una de mis hijas, tuvo denuncias, bueno, ahora salió hace una semana atrás la condena, pero bueno, ¿qué hizo la iglesia? Lo llevó el secretario en el obispado, digamos, lo tapó, lo cubrió. Un apremiado, más o menos. También presentamos un proyecto para que dejen de cobrar, porque sabemos, bueno, en el caso de la Iglesia Católica cobran del erario público. Nosotros presentamos un proyecto también en el 2018 para que quienes tengan acusaciones y condenas por abuso sexual en las infancias, para decirlo correctamente, no cobren. Algunas, digamos, pequeñas curitas. En realidad lo que necesitamos, y un poco lo planteamos en el proyecto, es que haya un sistema de protección integral que te guíe, que te acompañe y que te ayude a tener justicia, ¿no? Sí. Y vinculado con esto, y que lo que planteaba Sonia vos recién, en relación a la reparación, ¿no? O sea, como el niño abusado, la niña abusada, es como que con su comportamiento exigen una reparación, ¿no? Por supuesto. Es como que siguen esa lógica jurídica, que muchas veces llega hasta a fantasear, hasta con el crimen, como decías acá en el corto recién, ¿no? Estas ganas de matarlo. Como que se pudre en la cárcel, que se pudre en la cárcel. Como no hay justicia muchas veces, es por lo menos la fantasía de ese castigo, ¿no? De esa reparación. Pero también una reparación hasta subjetiva, para que no sea solamente la cárcel para el victimario, sino hay algo que tiene que haber, por eso hasta el tratamiento, o la posibilidad de canalizar estas vivencias que han tenido, para que pueda reparar subjetivamente ese daño generado, ¿no? Porque si no queda, queda como siempre roto, ¿no? Sí, habla también de esto de la furia que mencionaba Sonia, ¿no? Viste que él en el segundo corto se arranca los pelos de la furia, porque en un momento cuenta que su padre le arrancaba los pelos cuando era chico, y es así, viste, te genera una furia que te queda adentro, que después se puede transmitir en terrible. No sé, un montón de cosas. Queda la ira ahí, totalmente. No ligada, ¿sí? Entonces, que puede volverse hasta autodestructivo, ¿no? Totalmente. Y en secuelas también tenemos que decir, digamos, que esa furia, digo, se puede proyectar hasta a los vínculos, al trabajo, digo, a los propios hijos después, digo, se cae como un real sobre el otro, porque no está procesado, no está elaborado, y sino sobre síntomas, ¿no? Las autolesiones adolescentes, digo, hay muchos síntomas en la adolescencia y en la infancia, y los bebés también, enuresis, compresis, digo, para decir algunos de los indicadores a los que uno, en un contexto, digo, y en un diagnóstico preciso, digo, hay un montón de síntomas que hablan, digamos, de aquello que uno tiene que callar como sobreviviente, o en el momento que lo está padeciendo, ¿no? Y esa furia se va convirtiendo. Sí. En la primer víctima también hablemos de que esa primer víctima tuvo 2 hijos de su abusador, ¿no? Que posiblemente sean nuevas víctimas.
Exacto. consecuencia. ¿Cuánto se multiplican las víctimas? Digamos, es un sistema que multiplica víctimas, ¿no? Sí, los hijos del la incesto. profesional que atiende el caso, esto vuelvo a decir, ¿cuánto se multiplica la violencia, el abuso y la revictimización? Es como uno no sabe dónde va a terminar, porque posiblemente sus niños, niñas... por eso la importancia, me parece, de la denuncia, esto de que lo que dicen en los dos cortos, ¿no? El protagonista, la necesidad de que el otro lo denuncie, que la madre lo denuncie. Él dice en un momento que me salve, ¿no? ¿Qué esperabas de tu mamá? Que me salve. ¿Y qué sería salvar? Echarlo al agresor y que haga la denuncia. Son las dos cosas que piden, ¿no? Es como, me parece que es preparadora la cuestión de la denuncia, una denuncia obviamente acompañada y tiene que ser también guiada y no simplemente por hacer la denuncia y lo largamos así a que hagan la denuncia y se enfrenten a ese sistema espantoso también de la justicia, porque como que lo revictimizamos y hay muchas otras cosas, pero creo que la denuncia por lo menos es el primer, como la revelación, es como el primer paso para esa reparación, ¿no? Tal cual. Y en relación a eso quiero contar un poco para que Lorena nos cuente su proyecto también. Les decía que, bueno, en febrero empezamos a conformar este movimiento Derecho al Tiempo y queremos trabajar varios temas. Uno es la ley de imprescriptibilidad, otro es trabajar en contra, digamos, del falso síndrome de alienación parental, y otro es la protección de los profesionales que trabajamos con la infancia. Digo, son muchos temas los que queremos trabajar. Quiero nombrar a todos los compañeros de Derecho al Tiempo Argentina, que son varias organizaciones, bueno, por supuesto Aralma, Red Viva, Asociación Civil Encuentro para la Protección de la Infancia, Organización Las Cebas de Tandil, Espacio Yo Te Creo de Chaco, Asociación Civil Red Alerta Entre Ríos, Así Basta Entre Ríos, Rompiendo el Silencio Entre Ríos, Con los Gurises No Entre Ríos, Raíces de Buenos Aires, Red de Abogados Querellantes en Delitos de Abusos Sexuales, Misiones, Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, lo que hablamos hace un ratito, Santa Fe, Colectiva contra el ASI, Sacar la Voz de Salta, y después tenemos varios profesionales independientes, Nancy Mica, Mariana Fabiana Valde, María Renata Saverino, bueno, entre otros. Pero bueno, contarles, digamos, que este movimiento apoya la ley, el proyecto de ley, ya le digo ley, Lorena, el proyecto de ley Madsen, que queremos, bueno, que se trate, ¿no? Que se discuta. ¿Querés contarnos, Lorena, un poquito, digo, lo que vos quieras de tu proyecto? Bueno, te agradezco, Sonia, la oportunidad. Mira, es un proyecto que ha tenido distintas presentaciones a lo largo del tiempo y bueno, nosotros lo hemos tomado, lo hemos un poco ampliado, darle un poco más de volumen en algunas cuestiones que vemos que son necesarias, pero bueno, básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con que estos delitos, todas las modalidades de abuso sexual en las infancias sean imprescriptibles, el primer objeto de la ley, y después darle un abordaje integral, un acompañamiento a la víctima. Nosotros proponemos que el Estado no solamente tome el caso, sino que también haya una ayuda económica, asesoramiento jurídico, también sanitario, ¿no? Porque, digamos, muchas veces ponemos como que todos los casos son iguales, y la verdad que hay situaciones que lo hacen más vulnerable, la pobreza es uno de ellos, ¿no? Que no tienen el mismo acceso a la justicia y a la información, en algunos, también territorialmente. Si lo pensamos, digamos, un abordaje integral implica todas las circunstancias que pueden darse alrededor de este delito, y lo que pretendemos al declararlos imprescriptibles es que se equiparen un poco con los delitos de lesa humanidad, decimos, ¿no? Porque la única forma que garantizamos que haya justicia es que sean imprescriptibles, no hay otra manera, porque cualquier otra modalidad que tengamos o que pongamos este tipo de delito, como ha pasado, han habido importantes avances, pero hay una cuestión, un principio constitucional que tiene que ver con la irretroactividad de la ley. Esto ha hecho que, si bien hubo un gran avance con la ley Piazza y de su modificatoria, que permitió, digamos, lograr por lo menos que a partir de la mayoría de edad se empieza a correr el tiempo, digamos, y algunas circunstancias que permiten, siempre quedan muchísimos delitos fuera del esquema,
y creemos que la única posibilidad que hay de que estos delitos nos queden impunes es con la imprescriptibilidad. Realmente es muy controvertido, tiene sus pros y sus contras, presentar una propuesta porque es absolutamente bisagra en esta temática, la imprescriptibilidad, y tenemos una buena parte de la biblioteca diciendo de que esto no estaría bien. Hay algunos principios, como el principio de legalidad, esto de que el Estado no puede perseguir eternamente a un, digamos, a un victimario, a una persona que comete un delito, no puede ser perseguida eternamente por el Estado. Entonces, bueno, nosotros decimos que todos los principios que están en nuestra Constitución, también se tienen que poner en la misma balanza los tratados internacionales que avalan nuestra propuesta, y que tienen que ver con el derecho superior, digamos, el derecho superior que tienen los niños, niñas y adolescentes por la composición de esa protección para el futuro de la sociedad. Entonces, nosotros consideramos que también tienen muchísimas cosas a favor para poder argumentar de que es necesaria la imprescriptibilidad. Y por otra parte, me parece realmente acertado esto del movimiento del derecho al tiempo, porque este delito, y ¿qué les voy a decir a ustedes que son expertas en esto? Y estoy también viendo una serie donde en uno de sus capítulos aborda el abuso sexual en las infancias, que justamente hablaba de una persona que sufrió, fue abusado de niño y no se acuerda. Y viene alguien y le dice, pero él viene como a solidarizarse con una víctima, que había sido un amigo en la infancia, me dice, pero si vos también fuiste víctima. Digamos, esto de la amnesia defensiva, que tiene también como característica, y que quizás lo negás para defenderte, para poder pintarte los labios y seguir, para poder sonreír y volver a proyectar tu vida, lo borrás completamente, y alguna circunstancia de tu vida te lo trae de nuevo. Digamos, por eso me parece sumamente acertada, y la verdad que te quiero decir algo, Sonia, aprovechando este momento, que me sentía bastante en soledad peleando esto. Yo lo tuve que representar al proyecto, el proyecto cayó, su estado parlamentario, y tu aparición y la aparición de distintas organizaciones que tienen que ver con luchar para que este flagelo termine y que tenga realmente ley y justicia, nos ha permitido sentirnos mucho más acompañados, y con mucha más esperanza de que verdaderamente sea ley. Y quisiera que sea la ley Madsen, no, sino la ley de las infancias, ¿no? Decir que todos nos tenemos que poner, digamos, que esto sea para la sociedad una cura real, el remedio final para curar a nuestra sociedad. Y finalmente, decir y volver a repetir cada vez que puedo que es un delito que fue declarado de orden público. Esto quitó de la privacidad de la denuncia, que normalmente la tenía que venir a ratificar el padre, madre, tutor, que normalmente en un 80% de las veces son los que están cometiendo el delito, eran los que tenían que luego de la denuncia hecha por el abusado ir a ratificarlo. Entonces, el hecho de que sea de orden público, y esto ya hablándole a quienes estén siguiendo el debate, quiere decir que estamos todos comprometidos. Si vemos algo sospechoso, si vemos una situación que nos hace pensar que está habiendo un abuso, todos tenemos la obligación de denunciar y de ser recepcionada nuestra denuncia, y que realmente podamos ayudar. Y creo que se trata muy bien en el primer corto, cuando él dice, los vecinos fueron a insultar al agresor, sí, la madre lo defendía, sí. Yo te creo, porque también el temor, esa culpabilidad de pensar de que no te van a creer, de que si es una buena persona, en otros ámbitos y demás, tenés muchas desventajas al momento de denunciar. Esto ahora es de orden público, desde el año 2018, y por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad de estar alertas, de estar atentos y de luchar contra este delito. Sí, me parece bárbaro, Lorena, creo que es como para felicitarte también, y así como a Ángel, a vos, y creo que me parece que hasta como un eslogan, una frase, que no sea simplemente una frase hecha, pero el yo te creo que tiene que dar vuelta al silencio que viene transmitiendo, sí, ¿no? Pero me parece que tiene que ser bien contundente, el yo te creo. Sí. Así es. Sí. Así es.
Tal cual. Bueno, Ángel, muchas gracias por este material. Necesitamos, como contaban Lorena y Silvina, como aunar todos los esfuerzos posibles para combatir tremendo flagelo, que vamos a decir que en estadísticas semioficiales es 1 de cada 5 niñas, 1 de cada 13 niños han padecido violencia sexual en la infancia, ¿no? Bueno, han padecido violencia sexual. Realmente es un número enorme. De ese número, menos del 10% llega a una denuncia. Perdón, mi perrito ladrando. Así que agradecemos muchísimo, muchísimo este tipo de material porque nos ayuda, bueno, a seguir, ¿viste? Campaña, a visibilizar, a que todos estén atentos, qué pasa, cuidando niños, protegiendo infancia. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que salga esta ley, el proyecto que Lorena tanto ha trabajado y que te sentías sola. Y lo entiendo, pues nosotros nos sentimos muy solos siempre con esto, así que es muy importante unir fuerzas. Muchas gracias, Ángel. Te dejo hablar para que... No, 3 mujeres, pobre Ángel. No, está muy bien, ustedes son las profesionales y me encanta que nos unamos también porque desde el arte hay que seguir visibilizando estos temas. Yo siempre que pueda lo voy a hacer. Saben que cuentan conmigo. Gracias, y a la gente que está mirando del otro lado y que está pasando por lo mismo, que sepa que no está solo, que no está sola, que siempre hay alguien que podemos escucharlo, como ustedes, como yo, como mucha gente, que se anime, que es el primer paso a hablar y que juntos hacemos la fuerza. Tal cual. Tal cual. Gracias a vos. Muchas gracias, Silvina, muchas gracias, Lorena. Voy a cortar primero la transmisión acá en Facebook y la saludo. Si me esperan un segundo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Estuvimos un rato bien largo. En un momento se cortó un poco, pero bueno, siguió. Gracias a todos por acompañarnos en todas las actividades de Aralma. Bueno, ahora vamos a hacer muchas también por Derecho al Tiempo Argentina. Vamos a contar que tenemos una jornada federal el 13 de agosto sobre la imprescriptibilidad del abuso con grandes disertantes de diferentes lugares, también de otros países. Así que bueno, una jornada gratuita, por supuesto, como hacemos todos. Con mucho esfuerzo y voluntad, y la vamos a hacer online. Así que bueno, ya después vamos a invitarlos formalmente por las redes. Así que bueno, muchas gracias por participar y nos despedimos hasta el próximo encuentro en vivo en Aralma y en Derecho al Tiempo. Gracias. Muchas gracias a vos.